Bueno, vamos a seguir con otros ejemplos de conjuntos de estructura de álgebra de Boole. Vamos a considerar el conjunto de divisores del número 42. Y en este conjunto vamos a definir como suma el mínimo común múltiplo y como producto el máximo común divisor. Comprobaremos que este conjunto de divisores con estas operaciones tiene efectivamente una estructura de álgebra booleana como la canónica vista para los bits. Si observamos las tablas operacionales para el mínimo común múltiplo, que es la suma, vemos por ejemplo el mínimo común múltiplo entre 3 y 7 es 21, el máximo común divisor entre 3 y 7 que es 1. Vamos a analizar la conmutatividad de estas dos operaciones. Esto se analiza sencillamente observando en la zona operacional de las tablas que es simétrica. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre x e y nos da lo mismo que el mínimo común múltiplo entre y y x. Esto habla también de la simetría en la tabla del máximo común divisor, y entonces nos expresa que el máximo común divisor entre x e y es lo mismo que el máximo común divisor entre y y x. Otra cuestión a analizar es la ley de neutros. Si observamos la tabla de la suma, que es el mínimo común múltiplo, en la columna del 1 podemos observar que se repiten los valores de los operandos. Esto significa que el mínimo común múltiplo entre 7 y 1 es 7, entre 6 y 1 es 6. También en la fila de 1 se repiten los operandos. Significa que el mínimo común múltiplo entre 1 y 3 es 3, entre 1 y 6 es 6, entre 1 y 14 es 14. Entonces, para todo elemento de este conjunto, el mínimo común múltiplo entre x y 1 es lo mismo que el mínimo común múltiplo entre 1 y x, es decir, vuelve a ser el elemento x. Entonces observemos que aquí, para la operación suma, que es el mínimo común múltiplo, es 1 el neutro. Análogamente, en la tabla del máximo común divisor, observamos que en la columna del 42 se repiten los operandos, es decir, el máximo común divisor entre 2 y 42 es 2, entre 3 y 42 es 3, entre 6 y 42 es 6, y análogamente se repiten también los operandos en la fila. El máximo común divisor entre 42 y 2 es 2, entre 42 y 7 es 7, entre 42 y 14 es 14, en fin, en todos los valores se obtiene que el máximo común divisor entre x y 42 coincide con el mismo x. Y esto revela a 42 como el elemento neutro del producto. Si queremos analizar las asociativas, tenemos que ver si para toda terna de elementos es lo mismo hacer la operación x más la asociación entre y y z que hacer x más y asociados y luego más z. Recordemos que acá la suma está expresada en términos de el mínimo común múltiplo. Tabularmente no lo podemos hacer porque, como divisores de 42 tiene 8 elementos, todas las ternas posibles a analizar serían 8 al cubo ternas. Por lo tanto, no es viable, lo que nos lleva a hacer un análisis formal. Y realmente con herramientas formales que derivan de las consecuencias del teorema fundamental de la aritmética, se puede demostrar la asociatividad de la suma, es decir, que el mínimo común múltiplo entre x y el resultado del mínimo común múltiplo entre y y z coincide con el mínimo común múltiplo entre el resultado del mínimo común múltiplo de x e y luego z. Análogamente, con herramientas formales también se puede demostrar la asociatividad del producto, pero expresada en términos de lo que corresponde en este conjunto, que es el máximo común divisor. Un proceso similar ocurre con las leyes distributivas. Con herramientas formales se puede demostrar la distributividad de la suma respecto del producto, en este caso la distributividad del mínimo común múltiplo respecto del máximo común divisor. El mínimo común múltiplo entre x y el resultado del máximo común divisor entre y y z es el máximo común divisor entre los dos mínimos comunes múltiplos de entre x e y x y z.
También con herramientas formales podemos demostrar que el producto es distributiva respecto de la suma, es decir, que el máximo común divisor es distributivo respecto del mínimo común múltiplo. El máximo común divisor entre x y el mínimo común múltiplo entre y y z es el mínimo común múltiplo entre los máximos comunes divisores entre x, y y entre x y z. Si queremos analizar la ley de complementos, observemos simultáneamente las dos tablas operacionales y vemos que, por ejemplo, para 3 existe el elemento 14, de tal manera que el mínimo común múltiplo entre ellos da 42, que es el neutro del producto, y el máximo común divisor entre ellos da 1, que es el neutro de la suma. Entonces, para 3 existe su complemento 14, de tal manera que el mínimo común múltiplo da 42 y el máximo común divisor da 1. Esto que sucede para 3 con su complemento 14, en realidad sucede para todos los elementos de la tabla. Por lo tanto, podemos afirmar que para todo elemento de los divisores de 42 existe un complementario, de tal manera que sumados dan el neutro del producto y multiplicados dan el neutro de la suma. ¿Cómo se obtiene ese neutro? Haciendo 42 dividido x. Bueno, con las propiedades y leyes que hemos analizado, hemos mostrado que para el conjunto de divisores de 42 se cumplen todas las leyes conmutativas, asociativas, de neutros, de distributividad y de complementos que se cumplen para el conjunto de bits. Por lo tanto, es una álgebra booleana. Consideremos otro ejemplo más. En este caso, el conjunto de funciones booleanas de grado n que ya definimos en videos anteriores. En particular, vamos a mostrar de grado 2. Acá tenemos tablas funcionales de funciones de grado 2. S, el conjunto de funciones booleanas de grado 2, habíamos visto que el cardinal de S, es decir, todas las tiras de 4 bits funcionales, son 16 funciones. Para las funciones se puede hacer suma de funciones. Si sumamos componente a componente, obtenemos la función suma. Esto se expresa simbólicamente diciendo que la función suma se obtiene de la suma de las dos funciones componente a componente. Y lo mismo que podemos hacer para suma lo podemos hacer para producto. La función f y la función h, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y obtenemos la función producto entre f y h. También hemos de considerar una función especial que es la función completamente nula y la función completamente unos. Y también para una función se puede encontrar componente a componente la complementaria. Para f, su complementaria, si acá vale 1, acá vale 0, acá vale 1, acá vale 0, acá vale 0, acá vale 1, y acá vale 1 y acá vale 0. Entonces, la función f complementaria es la complementaria de f. Con estas definiciones, analizaremos que formalmente se puede mostrar que la suma de funciones es conmutativa y también el producto. También se puede mostrar que la suma de funciones es asociativa y también el producto de funciones. La función completamente nula actúa como elemento neutro para la suma y la función completa de unos como elemento neutro para el producto. Se puede distribuir la función suma respecto de la función producto y se puede distribuir el producto respecto de la suma. Además, para cada función existe una función complementaria, de tal manera que sumadas dan la función completa de unos, que es el neutro del producto, y multiplicadas dan la función nula, que es el neutro de la suma. Con todas estas propiedades que hemos visto para conjunto de funciones booleanas de grado 2, pero se pueden extender a funciones booleanas de grado n, se puede ver que las funciones con esas operaciones también se comportan como el conjunto de bits con las operaciones conocidas y por lo tanto también tiene estructura de álgebra booleana.